iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Bendiciones, hermanos. Estamos los días martes ocupados en una serie en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y hay algunas cosas muy importantes, algunas declaraciones, algunos textos bastante conocidos que vamos a extraer y a aplicar en nuestra vida esta noche. Capítulo 17 del libro del profeta Jeremías es el que vamos a cubrir en esta noche. Y comienzo leyendo la palabra de Dios en el verso 1 hasta el verso 4 y dice así: el pecado de Judá está escrito, está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpe sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre. 17, Dios revela la gravedad del pecado y ocupa esta figura. Mire, el pecado está grabado, dice, con punta de diamante, está esculpido en la tabla de su corazón. Dios quiere clara de cómo es que el pueblo se ha adherido tanto, está tan inclinado al pecado, que ocupa la figurada de hablar. Cuando algo está labrado, cuando algo ha sido tallado, cuando algo ha sido grabado, pues es algo que va a estar ahí por mucho tiempo, a diferencia de algo que simplemente está escrito. De hecho, el grabar algo o desarrollar una imagen, profundizándola o cavándola en una piedra o en metal o en lo que sea, es hecho con el propósito de que tenga larga duración. Y esta figura se ocupa para poder mostrar que el pecado es grave y que el pueblo está adherido a ese pecado y que no se puede separar de ese pecado. Hay una frase similar en Isaías 49, verso 16, pero ahí es Dios quien ocupa la frase o esta figura, y es interesante porque revela que Dios ama tanto a su pueblo, que Dios considera que su pueblo está en sus manos, pero no solamente como una imagen ni como un escrito, sino que veamos en Isaías 49, 16, Dios dice con respecto a su pueblo: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Así que este lenguaje poético, este lenguaje figurado sirve para dar la idea de que cuando algo ha sido grabado, cuando algo ha sido cavado, cuando algo ha sido perforado, permanece ligado, va a permanecer por mucho tiempo. Y Dios lo que está diciendo es que el pueblo es tan inclinado al pecado que ya no puede retroceder, no puede apartarse. Y por lo tanto Él les anticipa el juicio por causa de la idolatría y les dice: yo voy a entregar todos sus tesoros al pillaje por el pecado que han cometido en los lugares altos. Van a perder la heredad que yo les di y van a servir a sus enemigos. Mire, es tremendo cuando pensamos Dios es la fuente de todas las bendiciones, pero cuando nosotros no administramos las bendiciones o no honramos a Dios con las bendiciones, esas bendiciones pueden venir a caer en manos de nuestros enemigos. Nosotros hemos sido llamados a libertad y la libertad deberíamos de ocuparla para servir a Dios, pero hay un montón de gente que no sirve a Dios. Hay un montón de cristianos que no son siervos de Dios, son siervos de sus propias agendas, son siervos de sí mismos, son señores de su propia vida, y entonces eso es el señorío de Cristo. Así que con el tiempo sucede que como Dios no es el Señor de ellos, Dios los entrega
para que sirvan a los que son sus señores. Y es una forma de traer justicia, una forma de traer juicio en base a la desobediencia, a la falta de temor o a la falta de amor de parte del pueblo. En lo particular me llama la atención el hecho de que Dios diga, vas a perder la heredad que yo te di. Yo creo que Dios ha bendecido a mucha gente. Y de esa gran cantidad de gente, algunos o muchos han honrado a Dios con los bienes. Pero yo creo que han habido también muchos que no han honrado a Dios con lo que recibieron. Y este era el caso con el pueblo de Israel. Dios los bendijo, les dio tierra, les dio casa, les dio viñas, estableció un reino, pero ellos no lo honraron. De hecho, en el desierto Dios les reclama y les dice que ellos nunca lo honraron, nunca quemaron incienso. Les dice que ellos llevaban la estrella de su dios Renfán, les dice. Así que Dios les reclama que en realidad ellos fueron infieles. Y esto es un punto muy importante para considerar, porque vemos que Dios habla acerca de perder la herencia, la bendición dada por Él, y de convertirse en siervos de los enemigos por causa de pecar en contra de Dios. Verso 5. Verso 5 es un texto muy conocido y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Mire, esta es una bendición muy buena, hermano. Una bendición que está disponible para todos nosotros si nos disponemos a confiar en el Señor. Verso 5 nos habla de una maldición. Verso 7 nos habla de una bendición. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de la maldición? Dice el texto, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, ese texto no significa que no tenemos que confiar en las personas, que no tenemos que creer en las personas, sino más bien que no tenemos que apoyarnos en las personas para depender de ellos. Porque una cosa es la relación de confianza, tiene que haber relación de confianza en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones de negocios, tiene que haber confianza. Pero aquí de lo que se nos está hablando es bajo el enfoque de la condición en la cual ellos se encuentran, de peligro, de juicio, y ellos vienen y confían en profetas falsos que les están dando una palabra mentirosa. Ellos confían en que pueden ser librados. En otros casos los reyes confiaron que podían ir a la guerra apoyándose en otros reyes. Entonces el enfoque aquí no es el hecho de no confiar en las personas, sino el hecho de depender de las personas. Así que hay que separarlas, hay que separar ambas acciones. Tenemos que confiar unos en otros. Podemos tener una actitud de confianza, de descanso en otras personas, pero no para depender de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué la maldición? Porque el hombre vive temporalmente. Porque el hombre cambia. El hombre un día actúa de una manera, piensa de una manera, siente de una manera, y un día después ha cambiado. Porque el hombre es incapaz de poder hacer todo lo que promete muchas veces. Contrapongámoslo con respecto a la bendición. ¿Por qué es que hay una bendición en confiar en Jehová? Porque Él es el Dios eterno. Porque Él no cambia. Porque Él es el Todopoderoso. Entonces es obvio que es una bendición apoyarse en Dios, porque Él es el Todopoderoso, el Dios eterno que no cambia. Y hay una maldición por apoyarse o por depender del hombre, porque el hombre es cambiante, el hombre es débil, el hombre es temporal, el hombre es incapaz. Principio de vida que cada uno de nosotros podría utilizar.
Recuerde que desde el año pasado estamos enfocados en el Evangelio práctico. Tuvimos el día domingo 40 aspectos a fortalecer. Si quiere una copia de esas 40 cosas, de esas 40 cosas que hay que hacer, la tengo aquí conmigo. Y seguimos hablando de cosas prácticas, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio tiene que ver con hacer. No solamente se trata de creer, sino que hay que obrar en base a lo que creemos. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Confiar en Dios, depender de Dios, actuar de manera que obedecemos a Dios, porque esa es una muestra de confiar en Dios. La gente puede decir que cree en Dios, pero la mejor forma de mostrar que se cree en Dios es obedeciéndole, es haciendo lo que Él dice que hay que hacer. Decir que creemos en Dios es fácil, pero hacer lo que Él nos manda a hacer es la verdadera prueba de que confiamos en Él. Así que no solamente tenemos que decir sí, yo creo en el Señor, sí, yo confío en el Señor, yo sé que Él hará, yo sé que Él obrará. Usted también tiene que desarrollar acciones que revelan que usted está confiando, que usted está dependiendo. Por ejemplo, Josué, cuando tuvo que ir a conquistar Jericó, Dios le dijo que rodeara la ciudad. Él confió en Dios y obedeció. Dios posteriormente le dijo que tenía que dar 7 vueltas a la ciudad. Él confió y obedeció. También los que iban con Josué creyeron y obedecieron, porque llegó el momento en que Josué les dijo: miren, vamos a ir en silencio, pero en la 7ª vuelta, cuando yo les diga que griten, todos van a gritar. Todos obedecieron, porque todos le creyeron a Dios. Entonces el asunto de confiar en Dios está conectado con obedecer, está conectado con obrar, está conectado con nuestras acciones. Así que es muy importante el apropiarnos de esta bendición, porque me gusta, quiero recalcarla, esta bendición que incluye ser como árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué significa un árbol plantado junto a agua? Que siempre tiene vida y siempre puede dar frutos. Continuamente va a estar dando frutos. Dice que junto a la corriente echará sus raíces, va a estar firme, va a estar siendo nutrido y no verá cuando viene el calor. O sea que aunque haya calor, aunque hayan malos tiempos, no los experimenta porque está cerca de la corriente de agua. Dice que su hoja estará verde, símbolo de vida, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, hermano, yo creo que Dios quiere esta bendición para su pueblo. Que aunque la gente en el mundo esté pasando necesidad, esté problemada, arruinada, enferma, Dios quiere a su pueblo bendecido. Pero esta es una bendición limitada solamente para los que confían en Jehová. Y qué bueno que está junto con la contraposición de confiar en el hombre para que se forme una idea completa. Uno puede estar, por ejemplo, buscando un trabajo y confiando en la persona que le ha prometido ayuda, o puede estar confiando en Dios, que es el que mueve los corazones, que es el que abre las puertas. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en esto, porque hay que estar seguros de que realmente estamos dependiendo de Dios. Cuando dependemos de Dios, hermano, Dios puede usar aún a los enemigos para bendecirnos. Aprendíamos eso en el capítulo anterior de este mismo libro de Jeremías. Otro texto muy conocido que está en este capítulo es el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Respuesta: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta declaración, hermanos, establece una verdad de parte de Dios. El corazón del ser humano es engañoso. Ahora, el engaño que el corazón produce no es en contra de las personas, sino que es en contra de nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso con nosotros mismos. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, se determina en el corazón. Y muchas veces las intenciones que hay detrás de lo que hacemos no son muy buenas intenciones, pero como el corazón es engañoso, aún nosotros mismos podíamos actuar de manera que parece que estamos haciendo las cosas de una manera correcta, de buena fe, que no hay falsedad, no hay hipocresía,
Pero Dios nos revela que el corazón por naturaleza es engañoso más que cualquier otra cosa, y le agrega el calificativo perverso. Ahora tenemos que entender este texto bajo el entendimiento de que ya estamos en Cristo también, ¿verdad? Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero también tenemos que entender que Dios prometió cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Así que no tenemos que quedarnos con el texto únicamente y enfocados de una manera negativa, sino que hay que entender, Dios ha obrado un milagro en nuestra vida a través del nuevo nacimiento. ¿Alguien dice amén? Nuestro corazón fue cambiado. Pero ese cambio que se obró en nuestro corazón consiste en que Dios nos dio su espíritu para que se uniera a nuestro espíritu. Dios no anuló nuestra naturaleza de pecado. Dios nos perdonó. Amén. Y nos hizo renacer por su espíritu. Pero en nosotros todavía sigue existiendo la inclinación al pecado. ¿Alguien se atreve a decir amén? Existe la inclinación hacia el pecado, existe la inclinación hacia la injusticia, y mientras estemos en este cuerpo de carne y en este mundo, vamos a continuar siendo tentados. El problema no es ser tentados, el problema es ceder a la tentación. Ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Entonces tenemos que entender que aunque somos nuevas criaturas y Dios nos ha dado su espíritu, todavía es responsabilidad nuestra desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, cambiar, andar en una vida nueva. Y el corazón está ahí en el medio. Si nosotros inclinamos nuestro corazón hacia Dios, hacia su palabra, hacia su temor, hacia la santidad, nosotros vamos a estar ejercitando nuestro corazón para una vida nueva en comunión y en dependencia de Dios. Pero nuestro corazón no va a permitir que eso suceda sin engañarnos. Por ejemplo, alguien puede decir, yo he aprendido a dar desinteresadamente. Yo le doy a Dios de corazón, porque quiero darle. Pero en el fondo, como el corazón es engañoso, siempre existirá la idea de que puede recibir algo por causa de que está dando a Dios porque está escrito en la palabra. Y es un proceso interno, es un proceso secreto del cual nosotros muchas veces podemos no estar muy conscientes. A veces podemos hacer cosas para servir a alguien, para beneficiar a alguien, y aparentemente ante los ojos de los demás somos buenas personas. Pero en el corazón Dios conoce bajo qué interés o qué motivación había detrás de lo que hacíamos. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Y a veces nosotros logramos descubrir que nuestro corazón es interesado. Pero como el corazón es engañoso, a veces usted no va a poder descubrir que su corazón tiene una intención escondida. Así que hay que aprender de Dios y saber que Él sí conoce el corazón. Él dice que Él es el que escudriña la mente y Él prueba el corazón para darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entender esto debería de llevarnos a la determinación de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender mis propios errores. Como oraba el salmista David, purifícame con hisopo. David oraba que el Señor le ayudara a entender, que pudiera él reconocer aún los pecados que le eran ocultos. Porque a veces nosotros incluso en esa área pecamos de muchas maneras. Pecamos al no hacer el bien, pecamos al ser insensibles, pecamos al ser duros con otros. Pero si se nos pregunta, si yo no he hecho nada. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? Que si a usted le dijeran, mire, pero es que lo que dijo, si yo le contesté, ¿cómo él me habló? Yo le dije lo que tenía que decirle. Pero cuando se observa o se analiza verdaderamente la conducta, o cuando Dios lo hace, podría ser descubierto que hubo injusticia, hubo insensibilidad, hubo dureza, hubo maldad. Pero el corazón engañoso, solamente Dios puede ayudarnos a que lo reconozcamos y podamos corregirlo. Así que hay que buscar a Dios con respecto a esto, para que Él nos ayude. Una buena oración sería, Señor, ayúdame a entender los pecados que están ocultos en mi corazón. Porque si Dios escudriña la mente y prueba el corazón, Él sí conoce el corazón. Y Él puede revelar las cosas que están ocultas de nosotros mismos. Si entendemos la declaración que Dios está haciendo,
de que el corazón es engañoso y que Él lo conoce, entonces la forma en que podemos tomar ventaja de esa declaración es ir delante de Dios diciéndole: Señor, yo de verdad quiero tener un corazón limpio. Y como mi corazón me engaña, como mi corazón es engañoso, yo quiero que tú por tu espíritu me escudriñes y reveles a mi vida la maldad, reveles a mi vida las intenciones, reveles las cosas ocultas que hay en mi corazón, porque yo quiero limpiarlas, quiero sacarlas de ahí. ¿A alguien le interesa esa oración? Es la forma correcta en que deberíamos de actuar en base a este conocimiento que está revelado a través del verso 9. Verso 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Dios, que siempre quiere llamar su atención o llamar la atención del pueblo, usando imágenes, usando figuras de animales o de las cosas naturales o de cosas que son comprensibles por su pueblo, ocupa aquí la figura de una ave, una perdiz, que es una ave que tiene la costumbre de pretender querer cubrir o empollar lo que no es suyo. Y Dios ocupa esta figura para decir, así como este animalito cubre lo que no puso, se apropia de los huevos ajenos, así como esa perdiz que está creando algo que no es suyo, así también es el que vive amontonando riquezas de una manera injusta. Aquel que está haciendo dinero de una manera ilegal, aquel que está haciendo dinero aprovechándose de alguna manera, y Dios establece una sentencia: en la mitad de sus días las dejará. O sea que está diciendo que estas personas lo que están haciendo es sembrando semillas de muerte. Me llama la atención esta frase: en la mitad de sus días las dejará. O sea que están proyectados a tener más larga, una vida más larga, pero en la mitad de los días pueden ser cortados por causa de la codicia, por causa de la maldad, por causa de la injusticia en amontonar riquezas. Y la frase termina diciendo: y en su postrimería será insensato. Es decir, el final de las personas que se enriquecen a través del pecado siempre va a ser malo, siempre va a ser negativo. Sería por demás mencionar a nuestro expresidente Francisco Flores, ¿verdad? Pero el asunto es que la idea que establece el principio de la palabra es que siempre que se hagan riquezas de una manera injusta, siempre habrán consecuencias. Y que las riquezas no van a causar gozo ni tienen el poder de librar de la muerte a nadie. Hay tanta gente, hermano, manejando tanto dinero, pero así como dinero tienen, así de enfermos y arruinados están. De eso es lo que está hablando de la palabra. En la mitad de los días las riquezas quedan abandonadas y en su postrimería, en sus últimos días, no tienen un deleite de su existencia. Verso 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El profeta aquí aborda el punto de la experiencia del pueblo de Israel de abandonar al Señor. Yo creo que en la palabra de Dios encontramos esta advertencia con respecto a haber conocido el camino y apartarse del camino. La Biblia nos habla y nos advierte acerca de la apostasía, desviarse de la verdad, haber llegado al conocimiento de la verdad y luego apartarse escogiendo un camino equivocado, ya sea doctrinalmente o volviendo al mundo. Como la palabra de Dios establece la idea de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero yo creo que así como el pueblo de Israel fue tentado y cayeron, abandonaron a Dios, la iglesia también es tentada. Los creyentes somos tentados para dejar ese estilo de vida de negación, de sacrificio, de esfuerzo o de santidad,
y particularmente en la juventud hay una gran lucha sobre si vivir como cristianos o vivir como mundanos. Si vivir como creyentes llevando el yugo de la juventud, desde la juventud, o vivir como los demás amigos, hablar como los demás amigos, disfrutar la vida como los demás amigos. Todo el mundo que tiene una relación con Dios, o toda la gente que tiene una relación con Dios, va a ser tentada con respecto a abandonar a Dios. Existe un engaño generado por el enemigo en cuanto a esto. El engaño de abandonar a Dios siempre va a ser una posibilidad, y de hecho el diablo ha logrado que muchos lo hagan, que abandonen a Dios. Porque existe el pensamiento de que al no estar gobernado por las leyes, al no tener las limitaciones o las prohibiciones que Dios establece, hay un poco más de libertad para hacer, por ejemplo, en lo económico. Hay gente que llega a ser tentada en el área económica para actuar de una manera ilícita, para poder prosperar, porque es muy fácil prosperar haciendo cosas ilegales. Entonces la gente puede ser tentada en sus valores morales, en sus valores espirituales, y a veces puede dejar a un lado su relación con Dios, su fe, y abandonan a Dios. Ahora el profeta hace una declaración: que todos los que te dejan sean avergonzados. O establece como de una manera anticipada: van a ser avergonzados. Todos los que se aparten de mí van a ser escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Dios ya les había reclamado por esto en los primeros capítulos. Dios dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Entonces ahora el profeta está ocupando la misma idea. Está diciendo: han abandonado a Dios, el único que puede dar vida. Pero ¿cómo es el poder engañoso del pecado que puede causar que alguien considere la posibilidad de abandonar a Dios? Y lo cierto es que ese es un poder tan grande, un poder engañoso tan grande, que hasta el día de hoy todavía hay personas que están luchando con respecto a seguir, con respecto a perseverar, con respecto a continuar obedeciendo a Dios o apartarse. Ahora el profeta tiene una relación con Dios y él va a enfrentar dificultades, como lo vamos a ver más adelante, pero él aquí hace una exclamación. Él clama a Dios, verso 14: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El profeta tiene una convicción personal: solo Dios puede sanar. Él tiene la seguridad: solo Dios puede salvar. El profeta está observando que el pueblo ha abandonado a Dios. Están adorando ídolos. Se han convertido en idólatras, se han convertido en paganos, han adoptado culturas, costumbres, acciones que contradicen los mandatos que Dios les ha dado. Han abandonado a Dios. Pero es tan grande el poder del enemigo que ha logrado engañarlos. Pero el profeta ahora se encuentra en una posición personal donde, aunque el pueblo ha abandonado a Dios, él todavía tiene que luchar por sus convicciones. A veces sucede esto a nivel familiar. A veces quizás la mujer está únicamente tratando de permanecer en fe cuando los demás miembros de la familia no quieren continuar. A veces quizás es el hombre el que está perseverando, está luchando, ni siquiera los hijos quieren. Pero esto es así, sépalo y tome ánimo. Usted tiene que tener su propia relación con Dios. Amén. Y usted tiene que llegar a esa convicción: Dios es el que sana, Dios es el que salva, y solo Él es digno de toda la alabanza. Verso 15. Mire, al profeta lo presionaron. El profeta pasó años anticipando los juicios, luego vinieron los juicios, y él tuvo que padecer por causa de ser el vocero de Dios. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. O sea que lo estaban confrontando, le estaban diciendo: has estado hablando juicio, muerte, destrucción, pero nada pasa. Entonces le hablaban a él, así como algunas personas del mundo hablan con respecto a los predicadores del evangelio, cuando se anuncia el juicio venidero, cuando se habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, cuando se habla acerca de las señales de los tiempos finales, y dicen: es que esos predicadores del evangelio lo que hacen es que asustan a la gente.
Tienen años de estar hablando de peste, de guerra, de destrucción, y que el fin se acerca y que el juicio viene, y nada pasa. Engañan a la gente, atemorizan a la gente. Y esto es lo que le reclamaba el pueblo a Jeremías. Le decían: ¿y todo lo que estás hablando, cuándo se va a cumplir? ¿Dónde está la palabra de Jehová?, le decían. Lo confrontaban, lo humillaban. Y lo que sucedía era que Dios todavía estaba dándoles tiempo para el arrepentimiento. Amén. Dios estaba esperando que ellos cambiaran. Pero mire cómo le hablaban: que se cumpla ahora. Como que si era algo bueno. Si lo que Dios había hablado que venía era juicio. Y todavía de una manera arrogante se levantaban en contra del profeta y le decían: que se cumpla ahora, pues. Si tú estás hablando de parte de Dios, si realmente Dios ha enviado esta palabra de juicio, de muerte, de destrucción, que se cumpla, pues. Y eso es como cuando la gente habla una maldición sobre su vida, esperando que Dios abra los cielos y se manifieste y traiga muerte, traiga castigo, como para poder probar su existencia. Ahora el profeta le dice al Señor en el verso 16: mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. El profeta le está diciendo al Señor: Señor, tu pueblo no solamente es un pueblo rebelde, tu pueblo no solamente es un pueblo idólatra cuyo pecado está adherido, está esculpido, está grabado, sino que también se han levantado en contra mía para acusarme de que yo no estoy hablando palabra que viene de ti. Están confrontándome. Y Señor, tú sabes que yo nunca te he pedido que los castigues. Lo que yo he hablado ha sido lo que tú me has dicho que hables. Nunca había invocado al Señor en contra de ellos, pero ahora sí lo va a hacer. Verso 17: no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Qué bueno poder decir eso, hermano. Mi refugio eres tú en el día malo. ¿Por qué? Porque mientras los demás han abandonado a Dios, Él ha continuado en obediencia y en el temor de Dios. El profeta representa a la iglesia que tiene que aprender a ser fiel, aunque todo el mundo se vuelva atrás. El profeta representa, como el apóstol Pablo dice, a los que no retroceden. Porque Pablo escribió: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que perseveran para preservación del alma. Entonces el profeta representa a los fieles, el profeta representa al remanente, que aunque el pueblo se ha desviado, aunque el pueblo se ha apartado y aunque el pueblo lo está confrontando, él todavía sigue dependiendo de Dios y tiene que aprender a esconderse en Dios. Así que él hace esta declaración: mi refugio eres tú en el día malo. Y ahora sí invoca a Dios en contra de ellos. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así que el profeta clama por ser librado de su mismo pueblo que ha venido en contra de él, y también clama por juicio sobre los perversos. El profeta está enfrentándose al pueblo que en su insensatez, en su pecado, en su orgullo, están levantándose en contra de aquel que está advirtiéndoles lo malo, que está advirtiéndoles sobre el juicio. Y yo creo que es comprensible entender la actitud del pueblo. Es como la actitud que toman los hijos cuando entran en etapas de rebeldía y los padres están ahí de tercos, ¿verdad? Queriendo corregirlos, queriendo reorientarlos, queriendo apartarlos, y los hijos, en vez de agradecer la terquedad de los padres por su bienestar, por su propio beneficio, terminan rebelándose, terminan levantándose en orgullo, en arrogancia, ofendidos, molestos en contra de sus progenitores, que lo único que quieren es su bienestar. Y aquí lo que vemos es a Dios usando a los profetas para advertirles sobre el juicio. ¿Y qué es lo que hacían? Lo que Jesús narró allá: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste.
Y Jeremías es uno de los profetas que tuvo que enfrentar la oposición. Pero él está aquí padeciendo, sufriendo, pero en este punto invocando a Dios para que los juzgue. Verso 19. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, su cuello, para no oír ni recibir corrección. Dios les ordena que cumplan con ese mandato de guardar el día sábado, de no trabajar el día sábado. Y les recuerda que sus padres no quisieron guardarlo. Les recuerda que sus padres desobedecieron. Pero Dios, que no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío viva, que se arrepienta. Dios, que no está deseando traer destrucción, juicio y castigo, llama al pueblo al arrepentimiento. Así que en el verso 24 les dice: no obstante, o sea, a pesar de que sus padres me dejaron, a pesar de que sus padres no guardaron el día de reposo, yo establezco un nuevo comienzo ahora con ustedes. Si ustedes me obedecen, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta porción de la palabra? Que Dios promete una bendición al pueblo, a pesar de que han vivido en pecado, a pesar de que se han endurecido, a pesar de que se han apartado de Dios, a pesar de que son idólatras. Dios todavía les ofrece bendecirlos si ellos muestran su obediencia. ¿Qué significa eso? Entre tanto se dice: hoy siempre hay oportunidad de volver a comenzar. Y hoy usted puede volver a comenzar. Hoy muchos pueden volver a comenzar, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y Dios les recuerda que sus padres pecaron, pero les dice: pero si ustedes me obedecen, yo voy a bendecir esta ciudad. Si ustedes me obedecen, en esta ciudad va a haber abundancia de holocaustos, de sacrificios, de ofrenda, y van a traer sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. ¿De qué está hablando Dios? De bendición material. Porque para que hayan holocaustos y para que hayan ofrendas, tenía que haber dinero en el pueblo. Porque tenían que comprar los animales, tenían que tener la capacidad económica de comprar las ofrendas, de comprar el incienso. Y por causa de la bendición de ser guardada la vida y de estar bendecidos materialmente, el pueblo iba a sacrificar alabanza en el templo. Y todo está ligado a un solo acto de obediencia: guardar el día sábado. Mire, hermano, es importante entender que nuestra relación con Dios depende de la fe que obedece. Así como en el principio, en Génesis, con Adán: no comas del árbol, porque el día que comas del árbol vas a morir. Dios ordenó al pueblo de Israel que santificaran el sábado, pero no lo hicieron. Dios les dice a ellos de que antes de traer el juicio, les da la oportunidad de que si ellos le obedecen,
entonces la ciudad va a ser habitada para siempre. Les habla de que va a haber vida. Y les dice de que va a haber abundancia de holocaustos, de sacrificios, de incienso. Así que les habla de prosperidad. Pero ¿cuál es la condición? Santificar el día sábado. ¿Y cómo se entiende el santificar? Verso 24, no haciendo ningún trabajo. Ahora, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la actividad productiva. El trabajo es toda acción que genera una remuneración económica. Entonces lo que Dios les está diciendo es, dejen de enfocarse en hacer dinero y enfóquense en su comunión conmigo. Y eso fue lo que el pueblo no quiso hacer. El pueblo continuó trabajando, el pueblo continuó negociando. Por eso es que Dios envía al profeta a que vaya a la ciudad y que se coloque en las puertas, porque ahí entraban los comerciantes. Era el área de movilización de todas las cosas. Así que Dios está diciendo, quiero que santifiquen ese día. Quiero que dejen de trabajar ese día. Voy a hablar un poquitito más sobre el día de reposo a partir del verso 27. Dios dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, aquí entonces vemos lo siguiente. Dios advierte que la ciudad va a ser destruida porque Dios ya fue paciente con ellos, lo han abandonado, se han convertido en idólatras, el pecado ha sido esculpido, está labrado en sus corazones, ellos no se quieren apartar, son tercos, son rebeldes, pero Dios todavía les da la oportunidad que si se vuelven a Él en un acto de obediencia, guardando el día de reposo, Él todavía puede bendecirlo. Pero si no santifican el día de reposo y continúan trayendo carga para negociar, si continúan viviendo una vida normal en el día de reposo, significa que lo están menospreciando a Él. Aquí es importante entender lo siguiente. El día de reposo o sábado en realidad es un símbolo del descanso que Dios ofrece. En el libro de Hebreos se nos habla del reposo de Dios y dice que nosotros hemos entrado en ese reposo, pero también tiene que ver con la vida eterna, cuando ya nosotros descansemos de nuestras obras, de los afanes, de las aflicciones. ¿Cuántos tienen aflicciones en esta vida? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Aflicciones de pagos, aflicciones de enfermedades, aflicciones de problemas, tantas cosas. Pero la vida eterna es como el reposo en el cual vamos a entrar. Así que el sábado es un símbolo del descanso que Dios ofrece. Pero también el día de reposo o séptimo día debía de ser usado para rendirle culto a Dios. Dios, según la palabra, creó en 6 días los cielos y la tierra y descansó al séptimo día. Ahora, Dios quería que su pueblo aprendiera a obedecerle, a mostrar su temor, a mostrarle amor y a mostrarle fe a través de esos actos de obediencia. Y Dios les dice, guarden el día sábado, no trabajen el día sábado, no se enfoquen en hacer dinero el día sábado, enfóquense en su comunión conmigo, santifiquen el sábado. Así que Dios ordenó bajo la ley, como una prueba de obediencia, de temor, de amor y de fe, que el pueblo judío tenía que guardar el día sábado. No era que el día sábado fuera más solemne que los demás. No, simplemente el asunto era que el día sábado era el último día después de 6 días de trabajo, de bendiciones, de misericordia, de aliento, de fuerzas, de sabiduría. Y ese séptimo día el pueblo tenía que ocuparlo para venir y darle las gracias a aquel que les había dado la vida, que había bendecido las obras de sus manos. Entonces era un asunto de justicia también, darle la gracia a Dios como autor de todas las bendiciones. Así que el día sábado en el antiguo pacto era el día con el que se finalizaba la semana y tenía que estar dedicado a Dios para reconocer a Dios como fuente de todas las bendiciones. Ahora, si el pueblo no guardaba el día sábado, ¿qué significaba? No reconocían que Dios era la fuente de sus bendiciones.
Si alguien se ocupaba de trabajar el día sábado, continuaba negociando o no lo dedicaba, no lo santificaba para Dios, ¿qué significaba? Que amaba más las riquezas que podía hacer que a Dios. Significaba que estaba menospreciando a Dios por las cosas materiales. Y este principio de no guardar el sábado, de trabajar el sábado, que se traduce en necesito dinero, amo más el dinero que a Dios, o amo más mi descanso, o tengo otras cosas que hacer en lugar de ir a adorar a Dios, era una forma a través de la cual Dios podía probar la obediencia, el amor, la fe y el temor del pueblo. ¿Alguien me está entendiendo? Guardar el sábado significaba que esa persona amaba a Dios, temía a Dios, confiaba en Dios, estaba agradecido con Dios. No guardar el sábado significa tengo cosas más importantes que hacer, me interesa más el dinero. No guardar el sábado significaba menospreciar a Dios, menospreciar la comunión con Dios. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que saber esto. No es que Constantino cambió el día sábado por el domingo, como se sostiene según los sabatistas. No, la iglesia comenzó a reunirse el domingo por causa de la resurrección del Señor. No es que el emperador romano decidió cambiamos el sábado por el domingo. No, usted lee la Biblia y usted encuentra que Jesús resucitó el día domingo, muy temprano. Y el día domingo los apóstoles estaban reunidos. Y con las puertas cerradas, Jesús, habiendo resucitado, entró donde ellos estaban. Y luego el registro bíblico es que 8 días después los apóstoles otra vez estaban reunidos. 8 días después es otra vez el domingo. Y Jesús se aparece de nuevo con ellos. A partir de ahí surge la costumbre o el hábito de los cristianos de dejar a un lado el sábado, que era una ordenanza bajo la ley, y comenzar a reunirse el día domingo para celebrar la victoria sobre la muerte. Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo, hermano. Nosotros no esperamos a que sea Semana Santa. Cada domingo celebramos que Él resucitó. Él venció a la muerte. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entonces los cristianos comenzaron a reunirse el domingo porque estamos en un nuevo pacto. Pero el principio por el cual Dios les ordenó a los judíos que guardaran el sábado sigue vigente ahora para la iglesia mientras nos reunimos el domingo. De esta manera, el creyente que no dedica el domingo para su devoción a Dios es un ingrato. Aunque no digan amén. Porque Dios es el que da aliento, vida y todas las cosas. Dios es el que guarda nuestra vida de la muerte. Dios es el que reprende al devorador por nosotros. Dios es el que da bendición a la obra de nuestras manos. Y cuando yo me encuentro a un creyente que se ha apartado, le digo, ¿cómo usted se atreve a decir que no tiene tiempo? Si Dios le ha dado a usted 24 horas, al igual que a cualquier persona. Mientras usted tenga vida, no puede decir no tengo tiempo, porque lo que está haciendo es usando su tiempo en cosas que usted cree que son más importantes. Pero no hay nada más importante que adorar a aquel que redimió nuestra vida, hermano. No hay nada más importante. Yo lo entendí hace tiempo. Si Él estuvo colgado por mí 3 horas en la cruz, 1 hora de alabanza y adoración no es nada, porque usted no está colgado. Amén. Pero es cuestión de principios, es cuestión de convicción. Por eso es que yo lo reto a no estar sentado mientras estamos en la adoración. Por eso es que yo lo reto tanto a que venga temprano. Por eso es que lo reto a convertirnos en una iglesia de adoradores. Porque si Jesús derramó su sangre por nosotros, nosotros no hacemos un sacrificio el estar aquí adorando 1 hora al Señor. Al contrario, es un deleite donde el Espíritu de Dios ministra nuestra vida. Así que el principio por el cual Dios ordenó al pueblo que guardara el sábado permanece vigente, aunque no hay una ordenanza de guardar el domingo. Pero cuando un creyente dedica el domingo para su devoción a Dios, está demostrando que está agradecido con Dios. Está demostrando que depende de Dios. Está demostrando que confía en Dios. Está demostrando que ama a Dios. Hay creyentes que por el trabajo, ya sea siendo sus propios jefes o empleados que quieren conseguir otros turnos, si pueden trabajar el domingo por unas fichitas más, dicen, no, pues es que el domingo es el día que más vendo, me han dicho algunos a mí. Pero usted no puede comprar vida por más dinero que haga. Y su trabajo no lo va a salvar. Su trabajo no puede quitar la enfermedad, ni el dinero va a ser suficiente. Pero Dios sí puede hacerlo. Por eso es que hay que entender, hermanos, que
ahora, bajo el enfoque de la ordenanza del Antiguo Testamento de santificar el sábado, nosotros como iglesia deberíamos dedicar el domingo. Yo molesto a un pastor amigo y le digo, mire hermano, usted tiene el culto el domingo en la tarde, póngalo en la mañana. La Biblia dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, le digo. Porque el asunto es que en algunas iglesias la costumbre es hacer el culto ya tarde, ¿verdad? ¿Para qué? En consideración de la gente, porque la gente tiene tantas cosas que hacer. Usted siempre va a tener cosas que hacer. Pero Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Y le dijo que nadie le iba a quitar esa parte. ¿Cuál? La parte de estar a los pies del Señor oyendo la palabra. El día domingo para nosotros, así como el día sábado para los judíos, debería ser un día dedicado a nuestra devoción a Dios. Y al final, hermano, si solo es un rato. Imagínense que fuera todo el día domingo. Algunos ni se aparecerían. Pero solamente es un rato, hermano. Así que es importante que usted, a través de su consagración del día domingo, de hacer a un lado las otras actividades y poner primero su comunión con Dios, usted desarrolle una mejor comunión, una mayor dependencia y muestre que usted ama a Dios, que usted está agradecido con Dios y que usted quiere glorificar a Dios porque entiende que Él es la fuente de todas sus bendiciones. Amén. Eso es lo más importante que podemos extraer de una manera práctica, en base a la ordenanza, en base a la promesa que Dios le hace al pueblo. Si ustedes santifican el día sábado, voy a bendecir esta ciudad. Van a haber holocaustos, sacrificios, ofrendas en abundancia. ¿Por qué? Porque de buscar el reino depende que alcancemos la vida, el perdón, la salvación y un montón de añadiduras que nos seguirán después. Así que es muy importante que usted también se mentalice. El día domingo tiene que ser un día donde lo primero es su comunión con Dios. Oramos sobre esto para despedirnos. Padre, gracias que tenemos la libertad de meditar en tu palabra, que podemos ser instruidos con ella, podemos ser amonestados.